Bien, entonces cuando venimos a Hechos 27, debo confesarles que hace muchos años, cuando todavía no ejercía el pastorado, estaba convertido quizás algunos años, meses, y leí el libro de Hechos a modo de lectura, llegué al capítulo 27 y yo decía, pero no entiendo nada, ¿no? Es como que de pronto, no sé si alguna vez has hablado de tecnología con estos que reparan computadoras, laptops, y te hablan de microchip y de la memoria RAM, ROM, de gigas, megabytes y todo, y tú estás ahí perdido como que diciendo que está hablando, ¿no? No sé si te ha pasado. O cuando vas ante el médico y todo termina en itis, ¿no? Tienes apendicitis, itis, tú, ¿qué está hablando, no? Y así, ¿no? Cuando hablamos con diferentes personas en ciertas áreas, como que no comprendemos. El libro de Hechos tiene algo de eso, pero al mismo tiempo no deja de ser la palabra de Dios. El libro de Hechos tiene el libro de Hechos, digo, el capítulo 27, tiene algunas palabras que quizás no lo vamos a entender, pero déjame decirte que Dios usó a un hombre muy diligente, al cual se le atribuye la autoría de este libro, a Lucas, quien fue diligente en investigar. De tal manera que Lucas en este capítulo nos va a narrar el viaje de Pablo. Ya no era un viaje misionero, sino Pablo está siendo llevado como preso aún no sentenciado, pero está siendo llevado como preso de Cesarea, que todavía quedaba en Jerusalén, está siendo llevado a Roma. Entonces, este capítulo narra el viaje de Pablo a Roma, en el cual Lucas va a usar muchas palabras técnicas que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con estos temas de barcos y todo lo demás, ¿no? De los marinos, ¿no? Si aquí estuviera algún marino entendería todo esto, ¿no? Pero quizás igual vamos a llevar a un entendimiento, y sobre todo yo quisiera que te des cuenta que en medio de este viaje hay un propósito de parte de Dios con Pablo, la gente que lo acompaña, pero también en tu vida. ¿Qué es lo que va a suceder en este viaje? Van a atravesar tormentas. ¿Cuántas veces hemos atravesado tormentas en nuestra vida? Algunos se miran, dicen, ahorita en el acto estamos atravesando quizás una tormenta, o quizás ya la atravesamos, o quizás en el futuro vamos a atravesar una tormenta. Y cuando me refiero a tormenta, ya no solamente me refiero a una tormenta física, sino también en el ámbito emocional, espiritual, familiar, económico, de salud. Atravesamos tormentas, momentos que a ninguno de nosotros, como a ningún marino, le dice, oh, que venga una tormenta, aquí estoy. No, por lo contrario, evitan las tormentas, ¿no? Dice, no, hay mucha tormenta, no han salido a pescar. Mucha tormenta, no pueden desembarcar el GLP y de pronto ha subido en gran manera, por ejemplo, el combustible, ¿no? Entonces las tormentas muchas veces traen dificultades y las personas evitan pasar tormentas, pero a veces son necesarias y muchas veces, sobre todo, son reales. De la misma manera nosotros, ninguno de nosotros buscamos tener un problema complicado en la vida, pero son parte de la vida y son necesarias entenderlas y afrontarlas, no huir de ellas. Y eso va a ser el caso de Pablo y toda esta tripulación. Pero veamos a manera de introducción, el capítulo anterior termina cuando Pablo nuevamente narra su conversión, ya no solamente ante un gobernador, sino ante un rey, ante el rey Agripa. Y ciertamente el gobernador Festo lo había llevado o lo había invitado a Agripa para que entendía un poco más las cosas judías, para que escuche a Pablo, y Pablo termina dando su testimonio de conversión, ¿no? Y por eso me acusan, dice él, porque he conocido a Cristo, básicamente. Ese Cristo que ha muerto por mí y ha resucitado. Entonces, Festo, ¿cómo reacciona? Diciendo, Pablo, estás loco. Mientras que Agripa le dice, por poco me persuades, ¿no? Por poco me convierto, ¿no? Eso fue lo que dijo Agripa, ¿no? Pero no se convirtió, pues. Simplemente dice, dejó a Pablo, y muy por lo contrario, pero sí dio un veredicto, Agripa. ¿Ya? Agripa, estamos hablando de Herodes, el bisnieto, ¿no? Entonces, este hombre temible aquí está dando un buen veredicto de Pablo, dice, en el verso 26, 32 dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Dice, yo le encuentro inocente, como tú, Festo, la verdad, no hay de qué acusarle, estos judíos no sé por qué lo están acusando, no tiene sentido, pero hay un detalle, Pablo, él mismo, por voluntad propia, ha apelado al César.
Y entonces una apelación ante el César era, ¿cómo le llaman a esto? Cuando no es retractible, o sea, no se puede, era irreversible, ¿no? No podía decir, no, ya me dijeron que soy inocente, ya no quiero ir ante el César. No, ya estaba dicho. Él había apelado al César. Y definitivamente aquí muchos podrían decir, Pablo, metiste la pata, ¿para qué? Ya hubiese sido libre y a lo mejor te hacías otro viaje misionero, ¿no? Pero Pablo sabía que instrumento escogido era para el Señor para predicar ante gobernantes y reyes. Y eso es lo que está haciendo Dios en esta última parte del ministerio de Pablo. Y lo va a llevar ante el mismo César, lo va a llevar a Roma. Y además, eso es lo que Pablo, el Espíritu había puesto en el corazón de Pablo, ir a Jerusalén y luego, ¿cómo? A Roma. Los detalles él no sabía. A lo mejor dicen, Pablo emprendió un viaje misionero a Roma. No, fue llevado como preso. Y así es como él va a llegar a Roma a predicar. Es como decir hoy ir a Norteamérica a predicar, ¿no? Roma, potencia mundial, en el cual confluyen muchas culturas, muchos pueblos, y donde el cual la iglesia va a ser, pero a todo lugar. Ciertamente Pablo no inicia la iglesia de Roma, pero aportó mucho a la iglesia de Roma con una carta que vamos a estudiar en las próximas semanas a los romanos, ¿correcto? Entonces, él es llevado a Roma y por eso este es el contexto del capítulo 27. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y cada batallón, cada compañía tenía se refería a un nombre, ¿no? Augusta, ¿no? En este caso dice había un centurión, un centurión es como un jefe de un determinado número de soldados, es como un comandante, este hombre llamado Julio era el encargado de llevar a Pablo, no solo a Pablo, sino a otros presos más. Pero esta palabra otros es interesante, porque esta palabra otros hace la diferencia entre Pablo y esos presos. Esta palabra otros, a manera de detalle, no es la misma palabra que cuando se usa, cuando Jesús dijo el otro consolador. Esa palabra otro consolador que hace uso Jesús se refiere otro idéntico a mí, otro igual a mí. Eso es lo que dice Jesús. Es otra palabra griega. Mientras que acá se usa la otra palabra que hace distinción, que hace diferencia, otros. Entonces, ciertamente Pablo era preso, pero no era como los otros. En los otros estaba uno por haber asesinado, otro por haber robado, otro por tantas cosas que pudieron haber hecho, pero aquí Pablo es distinto a ellos. Recordemos, Pablo aún no ha sido sentenciado. Los otros ya han sido sentenciados como presos. Entonces, Pablo aún no había sido sentenciado, está yendo porque estaba apelando al César, ¿no? Pero Dios tendría un propósito con cada uno de estos presos también, sí, con mismo Julio también, con los soldados que van a acompañar a Julio también. Porque lo contrario, Lucas fácilmente pudiera haber dicho, y Pablo fue enviado a Roma, y estando en Roma ante el César, y nos ahorrábamos un capítulo, y de pronto teníamos hecho solamente hasta 27 capítulos. Pero por algo, Lucas toma esa diligencia de narrar este viaje, porque nos va a hablar de la tempestad que van a atravesar. Mira lo que dice. Cuando se decidió que había, no, verso 2, ¿no? Y embarcándonos en una nave adramitena, Adrámita, no, ya me trabé, mil disculpas de nuevo. Y embarcándonos en una nave, a ver, Sofía, me lo lees tú, porque yo, la verdad, cuando entro en estos conflictos ya sueno ya. Adramitena. Adramitena, está bien entonces, bien, like para mí. Dice que iba a tocar los puertos de Asia, dice, zarpamos, pero aclaremos, pastor, ¿qué es Adramitena? O sea, ¿cómo se come? Las naves tenían un propietario y llamaban el nombre del propietario. Se dice que el dueño de esta nave, más adelante vamos a ver también otra nave, por lo general indicaban el lugar de donde eran o el dueño de la nave, ¿no? Se dice que el dueño de esta nave era un hombre llamado Adramito, ¿no? O entonces el dueño era Adramito, ¿no? Dice, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Pero acá es interesante porque si tú te has dado cuenta, alguien se ha introducido a acompañar a Pablo. Mínimo dos personajes se han introducido a acompañar a Pablo. De tal manera que esta nave no solamente estaba
llevando presos, soldados y a Pablo, sino estaba llevando también personas que podían haber tomado su boleto en esta embarcación. ¿Y quién es el que se habría introducido en la narración? Claramente dice lo siguiente: zarpamos estando con nosotros. Y vemos a Lucas escribiendo ahora e introduciéndose al relato. Y de pronto vemos a Lucas nuevamente acompañando a Pablo. Entonces Lucas, tú dices, ¿y qué hizo durante todo el tiempo? ¿No? Porque sí, ciertamente hacemos un poco de memoria cuando Pablo decide ir a Jerusalén, ¿sí? Cuando ya está a retorno en su tercer viaje misionero y él dice, voy a ir a Jerusalén, Lucas lo acompañaba, pues, ¿no? Lucas lo acompañaba. Pero cuando Pablo ya estaba atravesando todo el juicio, toda la bronca allá en Jerusalén, no sabemos mucho de Lucas. Menos durante estos 2 años que Pablo ha estado preso en Cesarea y ha estado siendo interrogado por Félix, por Festo, no se menciona a Lucas, pero Lucas sabe todos los pormenores. Estos 2 años, ¿qué hizo Lucas? Algunos dicen, justamente en estos 2 años estaba investigando todo diligentemente para escribir el Evangelio de Lucas, ya que Lucas en estos 2 años se encontraba ¿dónde? En Jerusalén. Y claramente vemos aquí que se va a subir ahora al barco juntamente con Pablo y de primera mano va a comenzar a ver todo lo que está sucediendo. Y es por eso que Dios tenía un propósito con Lucas, porque era el encargado de escribir detalladamente este viaje. Y ahí está Lucas ahora, porque él dice, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces vemos a Lucas aquí dentro, mis hermanos, acompañando ahora a Pablo. Verso 3 dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, ¿quién era Julio? El centurión, ¿no? El jefe. Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ello. Y es interesante porque Pablo iba como preso, pero Dios en su soberanía, ¿no? Pone esto en el corazón de Julio. Y Julio dice tratando humanamente, es decir, teniendo un favor, una consideración por Pablo, ¿no? O sea, por Pablo le va a permitir ciertos privilegios que no eran parte de un preso. Le va a permitir que se reúna con los amigos. ¿Dónde? Allá en Sidón, para ser atendido por ellos. Y Pablo va a tener este tiempo, vamos a decirle, este break, de poder reunirse con los hermanos que se encontraban en Sidón. Dios le permite en este viaje que definitivamente son años duros para Pablo en prisión como preso, ciertamente dando testimonio con mucha elocuencia, con mucho valor, pero finalmente era un humano. Y Dios en este espacio le permite poder tener contacto con los hermanos de Sidón, para que ellos lo atendiesen, ¿no? Para que haya un cuidado hacia Pablo, ¿no? Pablo, ¿qué necesitas? Presto barba, toma, ¿qué más? Jabón, ¿qué más necesitas? ¿Qué más te falta, Pablo? Ya me imagino, ¿no? Pablo está siendo engreído y Dios está ingriendo a su siervo en esta trayectoria, porque lo que se venía era algo duro también, era algo duro. Estaba de viaje a Roma, pero Dios no se ha olvidado de Pablo. Está ahí presente a través de su iglesia y allí en un lugar llamado Sidón, haciendo que Pablo caiga en gracia ante este hombre centurión llamado. Así nomás, no vas a decir ya preso, anda, ve, date un break, pero vuelves, por si acaso, no va a ser que te escapes, no. Plenamente esto es un obrar de Dios en la vida de Pablo, ¿no? Verso 4 dice, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos hasta Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces, aquí explica, si tú, bueno, en algún momento puedes coger un mapa y tú dices, si quieren ir de Cesarea a Roma, hay un viaje mucho más directo, pero ellos, dice, van a tomar otro camino, dice, haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces se indica de que los vientos no estaban a favor y por tal motivo ellos navegan a un lugar llamado Chipre. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos para Mira, dice, a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina, dice que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacen cambio de nave. Se cambian de la nave adramitena a la nave alejandrina. ¿Y qué es una nave alejandrina?
era propio de Alejandría, es decir, de Egipto. Se dice que esta nave era una embarcación o una nave mucho más grande, ¿no? Producto de los vientos que toma, este centurión toma la decisión de hacer un cambio de nave y a una nave que tenía mayor capacidad, ¿no? Como diciendo, no vaya a ser que los vientos nos pasen una mala jugada, cambio de nave, no, se van a la nave alejandrina, ¿no? Que era una nave mucho más grande que la que ellos estaban viajando. Entonces, el viaje parecía seguro, bueno chicos, vamos a dormir, nos vemos en Roma. Y no era eso. Mira lo que se viene. Cuando pareciera que todo está bajo control, de pronto comienzan los problemas. ¿Alguna vez has dicho, oye, qué chévere, porque estos días pareciera que todo está bajo control, todo bien, bacán, y de pronto de un momento a otro, cuando creemos que estamos en una nave correcta, igual los vientos, las tempestades están ahí? No sé si te ha pasado, ¿no? No estamos libres. Entonces dice 7, navegando muchos días despacio, ¿no? Con calma, hay viento. Estaban siendo prudentes, sí. Estaban en una buena nave más grande, sí. Y llegando a duras penas, a pesar de que estaban en una nave mucho más grande, con mayor capacidad, dice, llegaron a duras penas a Nido, ¿no? No, ¿no? Porque nos impedía el viento. Y nuevamente vemos el viento en contra, el viento que no iba a hacer que este viaje sea fácil. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, dice. Entonces, Dios tenía un propósito con Pablo, llevarlo a Roma. Toman un camino distinto, pero a pesar de eso había viento, ¿no? Había viento. Entonces, si el viento hace que ellos tomen ciertas decisiones, cambio de barco y todo lo demás, pero eso aún así no va a evitar las tempestades. Mira lo que dice, lo único que va a hacer es de que ellos hagan cierto retraso nada más, pero las tempestades van a estar ahí. Verso 8 dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estaban demasiado tiempo en alta mar, estaban demasiado tiempo navegando, fuera de lo normal. Ya, ya, ya esto era, vamos a ir lento, vamos a hacer cambio de nave, pero vamos mejor por Sotavento. Pero lo único que estaban haciendo es prolongar el sufrimiento, dice, ¿no? Lo único que hacían es eso, estaban meciéndose en el mar nada más, porque dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es que la navegación era peligrosa? Cuando aquí manifiesta de que había pasado el ayuno, ellos conocían, o Lucas al menos, que tiene conocimiento de las costumbres judías, de las fiestas judías, cuando ellos se refieren que había pasado el ayuno, había un día específico para el pueblo de Israel que practicaban los judíos. Recuerda, están llevando presos judíos a Roma, que ellos practicaban, que era el día del Yom Kippur, que sería conocido como el día del ayuno. ¿Y qué era el día del Yom Kippur? Era un día en el que ellos conmemoraban la expiación, ¿no? El día de la expiación, que nos enseña Levítico, que lo vamos a ver en su momento, el significado, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué Lucas da este detalle que había pasado ya el día del Yom Kippur o el día del ayuno? ¿Por qué? Porque este día del Yom Kippur o el día de la expiación, por lo general, siempre cae entre el mes de octubre y noviembre. Y octubre y noviembre para Jerusalén, para el pueblo de Israel, viene a ser un invierno con muchos vientos en alta mar. Entonces Pablo lo que está diciendo es, hey muchachos, ya estamos incluso invierno, noviembre, octubre, seguimos en alta mar, los vientos van a ser más fuertes y por eso dice, Pablo les amonestaba diciendo, esto no da para más, deténganse, o sea, no se metan en esto porque estos vientos no van a parar. Y hace como que hace una observación Pablo, ¿no? Diciendo, mira, verso 10 dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de nave, sino también de nuestras personas. ¿Y a quién le dice esto? Definitivamente al centurión, a los encargados de la nave. Pablo da un consejo, da una opinión. Aunque Pablo sabe que Dios va a cumplir su propósito de llevarlo a Roma.
Pero Pablo está preocupado no solo por él. No está diciendo, bueno, Dios igual me va a salvar, sino se está preocupando de la embarcación y les está diciendo. Y Pablo conocía algo de embarcación, cierto. Pablo era un hombre también con mucha experiencia en viajes. Había hecho 3 viajes misioneros. Por lo general son en barco, en embarcaciones. Es más, mismo Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, 24, cuando él habla sobre las marcas de su llamado, mira lo que dice Pablo. De los judíos 5 veces he sido recibido 40 azotes, dice. Menos 1, 39 azotados había recibido los judíos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Esto sucedería en la vida de Pablo tiempo atrás, cuando él hacía sus viajes misioneros. Y Pablo está diciendo, yo ya sé lo que va a pasar, tengan cuidado, no se juega con la naturaleza, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el centurión? Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, al dueño de la nave, que a lo que Pablo decía. Pero el centurión, que estaba a cargo de los presos, de Pablo mismo, le daba más crédito al piloto y al dueño de la nave. Y uno podría decir, pero pastor, eso es lógico, tiene sentido. Pablo habrá viajado cuántas veces, bueno, pero no va a saber más que el piloto, no va a saber más que el dueño de la nave. Yo te diría, cierto, eso es lógico, puede ser coherente, pero ¿qué hay de cuando vienen tempestades a nuestra vida, tempestades espirituales? ¿Qué es mejor, escuchar la voz de Dios a través de un hombre de Dios, definitivamente, o escuchar la experiencia del mundo? Aquí vamos a ver 4 formas equivocadas de cómo enfrentar las tormentas que fácilmente pudieron ser evitadas, pero no lo fueron. La primera, acabamos de leerlo, ¿no? En el verso 11, el centurión desecha el consejo de Pablo y abraza el consejo de un experto, pero del mundo. Y eso es lo que hacen. Y eso también pasa muchas veces hoy en día, ¿no? Vienen consejos de la palabra de Dios, pero nosotros preferimos escuchar quizás la voz del mundo. Está el jovencito que de pronto dice, pastor, me gusta tal chica, es guapa, además está estudiando ingeniería o va a tener una carrera. Y el pastor le dice, hijo, la Biblia dice, no te unas a yugo desigual. Tú dices, pero el pastor, ¿qué sabe? Además, yo conozco más a esa chica. Ella es así, asá. Y al final se mete en problemas, ¿no es cierto? De la misma manera. De pronto, comportamientos con los hijos, ¿no? Buscamos consejo y viene un consejo, la palabra de Dios, donde nos dice que el que ama disciplina, y de pronto decimos, pero bueno, eso es lo que el pastor piensa. No es lo que el pastor piensa, es lo que la Biblia dice. Pablo no hablaba de él, Pablo hablaba de lo que Dios ponía en su corazón. El consejo que Pablo dio es porque él sabía que sí, ciertamente Dios lo va a llevar a Roma, pero sabía cómo enfrentar también. A veces es evitar eh, este tipo de tempestades y meterte en la boca del lobo, ¿no? Pero el centurión prefirió escuchar a los expertos. Y a veces nosotros también preferimos, cuando pasaban tempestades en nuestra vida, preferimos escuchar a los expertos del mundo antes que la voz de Dios. Ten cuidado. Primer error para afrontar una tormenta espiritual en tu vida es pretender que la experiencia del mundo es más que la voz o la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios parece limitada. Falso. Escucha el consejo de Dios. No hay pierde. El Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y muchas veces decimos, consejo de malos son hombres malos. No, es hombre pecador, hombre que no conoce a Dios, que no necesariamente se va a presentar con polo negro, con una calavera acá, no, pues se puede presentar quizás como un profesional, como un psicólogo que te dice, no, pero comprende a tu hijo, no hay problema, pero hoy en día estamos en nuevos tiempos, dale su espacio, también su independencia, ya se le va a pasar, y la Biblia te dice, disciplínalo. Y tú dices, contrapesas este consejo con lo que dice la Biblia y dices, pero bueno, este hombre ha estudiado 5 años, ¿no?
El pastor a la justa ha leído su Biblia. Mejor, yo creo que el psicólogo tiene razón. A mi hijo se le va a pasar. Tiene sus derechos. Y hay muchas personas que prefieren escuchar la voz. No está mal escuchar la voz de los profesionales, pero aún así, fíltralo a través de los principios de la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? No está mal escuchar la voz de los profesionales, pero aún así, fíltralo según los principios de la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo, chicos, seamos prudentes. Y ellos dicen, no, tengo un piloto, el patrón, son hombres experimentados. No, Pablo, ahí nada más con tu consejo. Primer error que cometió este centurión y toda porque el centurión al final estaba pagando el pasaje de todos, ¿no? No, o sea, al final él no, pero él estaba a cargo de la tripulación de su gente y pudo haber dicho, ¿saben qué, chicos? Ustedes continúen su viaje, pero a mí y a todos mis presos me dejan aquí. Pero el centurión dice, dio más crédito al piloto y a quién, al dueño de la embarcación que a Pablo, ¿no? Pero Dios se va a encargar finalmente de demostrar quién tenía la razón. Mira lo que dice el verso 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, dice, acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al noreste y al sureste y invernar allí. Entonces, podían invernar, es decir, podían detenerse ahí, ciertamente sí podían detenerse en esa zona. Lo que Pablo estaba sugiriendo, ¿no? Pero como era un poco incómodo, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron su comodidad. Dijeron, ¿qué tal si más allá? ¿Qué tal si en otro lugar donde sea más cómodo? ¿No? Entonces, vemos de que aquí, más allá de ver de que hay una tempestad inminente, que hay tormentas, y pudiendo invernar en ese lugar, pero de pronto su comodidad fue la prioridad. Dijeron, bueno, no es muy cómodo acá, pero hay cosas que no siempre van a ser cómodas. Segundo grave error. Primero, dieron crédito a un consejo del mundo que antes que un consejo de parte de un varón de Dios. Segundo error, buscaron su propia comodidad. No siempre Dios nos pone en un lugar cómodo, recuerda. No siempre cuando te tengas que detener a meditar, a pensar, en medio de una tempestad inminente, va a tener que ser cómodo la situación. Si es incómodo, qué bueno, porque voy a seguir dependiendo de Dios. Pero cuando la situación, la salida es cómoda, cualquiera lo va a tomar, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Entonces no debemos buscar nuestra comodidad, sino grave error. Ellos buscaron su comodidad, dijeron, no, acá no es muy cómodo, ¿qué tal si vamos más allá? Y además se dejaron guiar por la mayoría, dice, mira, porque dice, la mayoría acordó zarpar también de allí, dice, por si pudiesen arribar a Fénix. Entonces, la mayoría dijeron, chicos, invernamos aquí o nos vamos más allá. Y la mayoría que dijo, más allá. Y Pablo, el único que levantaba la mano diciendo, aquí chicos, aquí de una vez. Se viene en tempestad. Y la mayoría diciendo, allá. Tercer error cuando afrontamos dificultades y problemas. Seguir a la mayoría. Recuerda, no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría se deja llevar por el facilismo, sí. Esto también es cierto. Nuestro consejo tiene que venir de la palabra de Dios, no de lo que haga la mayoría. Como la mayoría lo hace, pero pastor, yo he visto que otros cristianos también dice que es cristiano, pero también se da ciertas libertades. Y ya, pues si otro lo hace, entonces yo también. Ten cuidado, no te busques llevar por la mayoría. Pero si la mayoría no lee su Biblia, qué incómodo abrirlo leer la Biblia todos los días. La verdad cansa, pastor. Puede ser incómodo a lo mejor, pero no busques tu comodidad. Tampoco hacer lo que la mayoría hace. En medio de las tempestades, no podemos tomar esas decisiones porque nos va a traer consecuencias. Y le va a traer consecuencias a estas personas. Y mira lo que dice el verso 13. Vamos a continuar, ¿no? Entonces hemos visto básicamente tres errores cuando afrontamos tormentos. Dar más crédito al consejo del mundo que al consejo que viene de parte de Dios. Segundo, buscar nuestra comodidad. Tercero, seguir a la mayoría. Graves errores.
que finalmente nos van a hacer asumir consecuencias de nuestros errores. Verso 13 dice, y soplaba una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Entonces, como hubo una brisa, mira, es interesante, levantaron anclas de lo que iban a invernar, de lo que iban a pararse, detenerse, levantaron anclas, dice, chicos, continuemos con el viaje, vámonos hasta Creta, porque hay brisas, pareciéndoles que ya tenía todo lo que deseaban, dice ahí el texto, verso 13. Y muchas veces el pecado es así, es dulce, es cómodo. Y aparentemente el pecado no siempre te demuestra su lado amargo, sino el lado más dulce, más cómodo para tu carne. Y ellos, más allá de escuchar lo que Pablo había advertido, dicen, chicos, y se están dejando guiar por la situación, por las circunstancias. ¿No te ha pasado? Muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles y no sabemos qué hacer, viene el consejo de Dios a través de un hombre, una mujer, un hermano, un varón, una hermana, de parte de Dios, y viene el consejo del mundo. Tú dices, pero este hermano tal vez se está equivocando, en cambio este es un profesional. Y no sopesamos, no filtramos el consejo y nos dejamos llevar por nuestra comodidad y nos dejamos llevar por lo que la mayoría dice y nos dejamos llevar por lo fácil y dulce que es esa nueva salida, porque había una nueva brisa y pareciera que ya va a pasar la tempestad y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, dice, bueno, ya pasó la tormenta, tranquilo, la tormenta aún no había pasado, simplemente ellos estaban viviendo por vista y no por fe y confianza en el Dios a quien Pablo luego les va a manifestar. Lo que dice el verso 14 es muy interesante. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces Euroclidón estaba ahí para ¡pum! En cuando ellos de un momento pensaban diciendo, ya fue, ya pasó la tormenta, Euroclidón estaba ahí finalmente para tomarlo en sus brazos. ¿Y qué era Euroclidón? Era un viento huracanado. Ya me imagino ahí su rostro y cómo miraban a Pablo diciendo, tuviéramos hecho caso, ¿no? Por escuchar la voz del piloto, por buscar nuestra comodidad, ¿no? Por tomar nuestro propio atajo, por seguir a la mayoría. Pero pareciera que ya estaba pasando esto. Pero de pronto vino Euroclidón. ¿Y quién era Euroclidón? Un viento huracanado que les dio una revolcada. ¿No pasa eso en nuestra vida muchas veces cuando dejamos de lado el consejo de Dios, cuando buscamos la comodidad de nuestra carne, un, un arreglo a nuestra situación superficial nada más, no que queremos tocar el problema de fondo, sino superficial nada más, escuchando un consejo que nos agrada a nuestro oído nada más, guiándonos de la mayoría nada más? ¿No pasa eso muchas veces en nosotros? Y cuando pareciera que ya se está solucionando la cosa, viene Euroclidón y te revuelca y te dice, ¿por qué no escuchaste el consejo de Dios? Y eso es lo que sucedió con esta gente. Me imagino ahora el centurión viendo a Pablo diciendo, Pablo, ni cara, ¿no? Para dar. Y ya me imagino la cara de Pablo diciendo, se los dije. No me imagino así, Pablo, que haya dicho, se los dije, ¿no? Pero más adelante los va a decir, se los va a decir, ¿entiendes? Entonces, Euroclidón ahora los tenía en sus brazos. 5 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Finalmente, ¿qué hizo la tribulación? Se dejó llevar por Euroclidón, se dejó revolcar y simplemente dijeron, ya fue. Se mandaron, como dijimos nosotros, se dejaron al abandono. Finalmente ya no había ánimo de continuar, simplemente dijeron, ¿saben qué? Ya fuimos, bueno, ya fuimos. O sea, dice, nos abandonamos a él. ¿A quién él? A Euroclidón, a este huracán. Simplemente sucede también muchas veces en nuestra vida, cuando estamos afrontando problemas, decimos, ya, pues ya fui, que me venga todo lo que me tenga que venir y nos mandamos al abandono. No es la actitud correcta, definitivamente, pero muchas veces hemos atravesado, ¿no? Ya, pues venga lo que venga. ¿Alguna vez has dicho eso? Venga lo que venga, pues ya fui, ya. No, no está diciendo voy a asumir, sino simplemente ya fui, ¿no?
Dice verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, dice, dificultad pudimos recoger el esquife, con dificultad pudimos recoger el esquife, y tú dices, ¿qué es esquife? Ya comienza Lucas aquí con sus palabras, Euroclidón, esquife, y pastor, ¿qué está hablando, no? Esquife básicamente es una especie de que ellos tenían, toda embarcación tenía barcos salvavidas, no sé si has visto el Titanic, ¿no? Los que han visto la película El Titanic, hace 800 años atrás, entonces has visto de que tienen siempre barcos salvavidas, esos son los esquifes. Entonces, estos esquifes normalmente lo tenían para justamente cuando están cerca de las costas, para tirarse a los esquifes y huir, ¿no? Cuando el barco se hunde. Pero entonces ellos lo que hacen es recoger los esquifes, ¿no? Entonces, estos barcos salvavidas, ¿para qué? Mira lo que dice el verso 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, la palabra ceñir es fajar, para fajar la nave. Con estos esquifes, con estos barcos salvavidas, fajaron alrededor de la nave, ¿no? De alguna manera protegieron la embarcación, ¿no? Con estos esquifes. Dice, y teniendo temor de dar en el sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué significa teniendo temor de dar en el sirte? El sirte es conocido allá en las costas de África del Norte, básicamente es esa zona, donde normalmente siempre dice las embarcaciones se destrozaban en estas porque eran unas zonas que tenían como unos cachos piedregosos cerca a las orillas del mar, ¿no? Entonces, como las velas, todo el viento los estaba llevando y los iba a estrellar, ellos quitaron las velas para que no los estrellen contra este sirte, ¿no? Contra con estos montículos pedregosos, ¿no? Entonces, definitivamente ahí no podían parar, ¿no? No podían parar. Entonces, por eso que ellos protegen toda la nave con estos esquifes, con estos barcos salvavidas, ¿no? Entonces, verso 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día, dice, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué es? Después de haber combatido contra esta furiosa tempestad, todo lo que se pudieron haber ahorrado, ¿por qué? Por simplemente haber escuchado a Pablito, ¿no? Yo me imagino a Pablo diciendo, estos chotitos, si les dije, como muchas veces hacemos nosotros cuando aconsejamos con la Biblia, y de pronto vemos que hacen todo lo contrario, decimos, ay, ya me imagino a Pablo diciendo, no, da ganas de ir y decirles, te lo dije, ¿no? Pero bueno, todavía se le sigue aguantando Pablo, te lo dije. Y dice acá, dice que al día siguiente que comenzaron a lijar es que comenzaron a liberar la carga, ¿no? Comenzaron a liberar la carga, a tirar las cosas por la borda para que el barco no se hunda. Y verso 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos, mira, arrojamos los aparejos de la nave. Y tú dices, ¿qué es aparejos, Lucas? ¿No? Son accesorios de las naves. Todos aquellos accesorios de la nave que de alguna manera no eran trascendentales en ese momento, no eran útiles o de suma importancia para aligerar la nave, comenzaron a tirarlo, ¿no? Entonces, pero en un momento ya estaban al abandono, pero ahora todavía siguen luchando en sus fuerzas, mira, siguen luchando en sus fuerzas porque asumiendo de alguna manera su responsabilidad, ¿no? Y comienzan a tirar, dice, los accesorios de la nave, ¿no? Dice verso 20, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días. No sé si alguna vez has pasado tormentas en tu vida donde dices, ¿cuándo amanece? ¿Cuándo, Señor? Una pizca, una luz. Y Pablo diciendo, te lo dije. No, no. Pero a veces, ¿no? Prolongamos el sufrimiento cuando pudimos haberlo evitado simplemente al escuchar la voz de Dios, al no buscar nuestra comodidad, al no seguir a la mayoría, pudimos haber evitado todo esto, pero estos están ahí esperando una luz, un rayo de luz. Muchas veces sucede eso en nuestra vida. Nos metemos en asuntos que pudimos haberlo evitado, pero Dios no igual va a estar al control, porque ¿sabe por qué? Porque Pablo estaba en la embarcación, pues, y Dios tenía un propósito con Pablo. Pues. Entonces Dios no va a permitir que estas personas mueran en ese lugar. Definitivamente nosotros sabemos el final de la historia porque sabemos que Dios es el que le había dado ánimo a Pablo. Dios es el que le había dicho a Pablo, instrumento escogido me eres y te voy a llevar a Roma y vas a predicarle al César. Entonces, aunque ellos no entienden nada de esto, porque definitivamente Pablo está aislado de su mente, pero Dios estaba al control, pero estaban luchando en sus fuerzas. Dice el verso 20,
y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y ahí está Lucas, está introducido dentro de todos ellos, ¿no? Habían perdido toda esperanza. ¿Alguna vez has estado sin esperanza alguna diciendo, ya fue mi familia, ya fue mi matrimonio, ya fue mi negocio? ¿Alguna vez has perdido la esperanza? En más de una ocasión quizás hemos caído en este estado de ánimo, ¿no? Donde ya no hay esperanzas de solución a lo que pasamos. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, viene entonces Dios con su palabra nuevamente. Entonces, a pesar de toda la situación oscura que puedes estar viviendo y no le ves salida a tu problema, entonces Dios comienza a usar sus siervos. Dios comienza a traer palabra de ánimo. Y míralo cómo va a comenzar nuevamente Pablo a decir, ¿puedo hablar? Chicos, hola, ¿puedo hablar? Pablo ahí, ¿no? Nuevamente. En un momento toda la mayoría dijo, Pablo, no, vamos a un lugar más cómodo. Y Pablo aún así sabe que hay un propósito y levanta la voz. Verso 21 dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, la gente ni siquiera comía porque estaba chambeando ahí, liberando, luchando contra la tempestad, ¿no? Dice, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, Pablo, toma ese valor, dijo, te lo dije, no, dije, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya me imagino aquí a Pablo se le salió el argentino y todo sobrado, ¿no? Se los dije, ¿no? O sea, definitivamente. Hubiese sido mejor que me hagan caso. Ya me imagino. Y a veces es necesario, algunos dicen, pero ¿por qué lo dice? Le estás dando la yugular, en vez de animarlo, los estás... No. Ciertamente a veces es necesario, pero no es quedarte en el te lo dije. Ciertamente Pablo aquí le va a dedicar un versículo a decirles, se los dije, chicos, y por eso están viviendo lo que están viviendo, pero le va a dedicar 5 versículos a animarlos. No basta con solo decir te lo dije y bueno, arregla tu asunto, sino ciertamente a veces es necesario escarbar la herida para poder limpiarla y curarla. Y Pablo eso es lo que está diciendo. Cuando llevamos un consejo, muchas veces es necesario decirle, has errado en esto es pecado. Pero si le dejamos ahí, de nada vale. Tiene que venir luego el consejo, la palabra. Pero no podemos pasar por alto. No podemos sanar una herida si primero no la escarbamos, la limpiamos. Este te lo dije, es como una aguja que va a doler, pero que dentro, después de eso, va a ingresar el medicamento. Pero si solamente lo dejo en te lo dije, es una aguja sin ningún medicamento, solamente por chancar, ¿no? No es esa no es la actitud de Pablo. Ciertamente le dice, se los dije, muchachos, se hubiesen evitado todo este perjuicio y pérdida, pero mira lo que dice el verso 22. Esta es la actitud correcta de cómo afrontar una tormenta. Primero, escarbando el asunto de fondo, haciendo entender a las personas cuál es la causa por la que están ahí y cuáles son las consecuencias que están viviendo. Es la primera actitud frente a una tormenta que puede estar viviendo. Y el verso 22 dice, pero ahora os exhorto, esa palabra exhorto nos gusta mucho, ¿no? Me ha exhortado. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Lo que le dice, pero chicos, ánimos, todavía nada está perdido. Ciertamente hemos votado muchas cosas, ya está destrozando el barco, pero ánimos. ¿Y por qué, Pablo? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Y Pablo le dice, las cosas materiales ciertamente pues ya fuimos, pero nuestras vidas no se van a perder. Dice, si no solamente la nave, y ciertamente Pablo está siendo realista, los está animando, pero les está diciendo, hay consecuencias de la desobediencia, hay consecuencias, la nave se va a perder, piloto, a ti te han hecho caso, patrón de la nave, a ti te han hecho caso, tu nave se va a perder, pero la vida de los hombres se va a salvar. Tranquilos, Pablo está siendo realista. Tampoco les está ofreciendo gato por liebre. Les está diciendo las cosas que van a hacer. Entonces, otra forma de subir una tormenta, siendo realistas de las consecuencias que vamos a tener que asumir, pero finalmente los está animando diciendo, tu vida va a ser preservada. Verso 23 dice,
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y esto habla de que mientras ellos estaban luchando en sus fuerzas, liberando la embarcación, amarrando a los esquifes alrededor de la barca y haciendo todos sus esfuerzos humanos, Pablo estaba orando a Dios. Y ciertamente Dios respondió a Pablo de distintas maneras. En algún momento se le apareció el mismo Señor Jesucristo. En otro momento usó profetas. En otro momento usó a la iglesia para animar a Pablo. Ahora ha usado un ángel. Y es cierto, no lo podemos negar. Ha usado un ángel. Pero claramente Pablo dice, un ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Y Pablo sabe a quién le pertenece y a quién sirve. Y en eso está basando su discurso. Y está diciendo, ánimos chicos, yo estoy en el barco. Y saben, y yo le pertenezco a Dios y sirvo a Dios. Por lo tanto, he orado esta noche y Dios me ha dicho que ninguna vida va a perecer. Ninguno, ninguno va a perecer. Y vemos que Pablo no solamente ha orado por su pellejo o por él, ha orado por todas las personas que estaban ahí. Por toda esa mayoría que en algún momento le ignoraron. Por esa mayoría que en algún momento dijeron, ya Pablo, no, no, no. Y quizás lo pifiaron. Por todos ellos ha orado. Y está diciendo, nadie va a morir. Tranquilos. Ninguno. Pablo sabía a quién le pertenecía. Y cuando Pablo dice esto, no es que Pablo se lo esté inventando o Pablo está haciendo un poema. Esto es real para Pablo. Esto sucedió en su conversión. ¿Se acuerdan que cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor allá en Hechos capítulo 9, cuando Pablo dice cayó en tierra, cuando se le apareció una luz resplandeciente y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan cómo que Pablo levanta la mirada estando en el suelo y dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo hemos leído. Y esta pregunta hace que él reconozca. Y cuando vuelve a hacer su segunda pregunta, ya no se refiere diciendo, ¿quién eres, Señor? Sino dice, él temblando y temeroso dijo, Señor. Y cuando Pablo dice, Señor, le está diciendo, mi dueño, mi amo eres tú. Yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que haga? Le dice. Entonces Pablo, desde que comienza su conversión, sabía claramente a quién le pertenecía y a quién le servía. Esto es muy importante cuando atravesamos dificultades, problemas sin salida. Entender a quién le pertenece tu vida y a quién sirves tú. ¿Quién es tu Señor? Eso te da identidad. Pablo no está basando su discurso, no está basando su consejo en decir, es que yo lo sé, tantos viajes que he tenido, miren, yo también he estudiado un poco de la navegación. No, él está basando su discurso en decir, yo sé a quién le pertenezco y a quién le sirvo. Es algo esencial que tú tienes que recordar en medio de una tormenta. ¿A quién le perteneces? ¿A quién le has entregado tu vida? ¿A quién estás sirviendo? Y ese es el que a quien tú le perteneces, es aquel a quien tú estás sirviendo. Él es fiel y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, mis hermanos, el cristiano tiene que asumir las tormentas en su vida con otra actitud. No con una actitud de experimentado, no con una actitud de que lo conoce todo, sino simplemente reconociendo a quién le perteneces y a quién estás sirviendo. Y ese quién estás sirviendo tiene propósitos en tu vida. No va a dejar de que tú desfallezcas en medio de esa tormenta, a pesar de que las circunstancias digan todo lo contrario. No tenemos por qué luchar en nuestras fuerzas, sino que debemos de confiar plenamente en Dios. Y nuestras fuerzas debemos de alinearlas a su dirección. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo se identifica frente a esta sarta de presos, gente experimentada, soldados, centurión, ante todos ellos como un servidor de Dios. Y ya está dando testimonio de Dios. ¿Te has dado cuenta? En medio de la tormenta. Y me imagino todos luchando contra la tormenta, todo eso, y de un momento léelo mirando a Pablo. Oye, ¿quién es este? Y nos está asegurando que no vamos a morir.
Verso 24. Diciendo, Pablo, no temas. Eso es lo que el ángel le había dicho. Mira lo que le había dicho el ángel. Dice, el ángel me ha hablado, dice, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Le está diciendo, vas a llegar a Roma. Y si le está diciendo, vas a llegar a Roma, tranquilo. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y esto es interesante. Y le está diciendo, he aquí, todos los que están contigo también van a salvarse. No van a morir aquí en el mar. Te ha concedido. Y cuando dice te ha concedido es porque lo ha pedido. Porque no se te concede algo que tú no hayas pedido. Pablo había orado por cada uno de los presos, por cada uno de los soldados, por el centurión, por el jefe, por el piloto, por cada uno de ellos. A pesar de que fue la mayoría que desechó su consejo. Pablo había orado a Dios toda una noche por ellos. Y Dios le responde a través de ángel diciendo, tranquilo, vas a llegar a tu destino ante el César, tranquilo, Dios te ha concedido la vida de cada uno de ellos, no van a morir. Segunda manera de afrontar, o tercera manera de afrontar una tormenta es orando. Primero, escarbando, como te lo dije, ¿no? Recordando que hubo una acción y hubo una consecuencia. Segundo, animándonos. Tercero, orando a Dios. 25, por tanto, oh varones, ahora Pablo toma la palabra ante toda la tripulación, le dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna, dice que quedemos en alguna isla. Y Pablo le dice, yo confío en Dios, pero con todo eso es necesario la prudencia. Mi confianza en Dios no puede decir, ya, cojan el barco nada más, mar adentro de nuevo contra la tormenta. No, sino es necesario que quedemos en una isla. ¿Cómo hará Dios si allá en la isla? ¿Qué hará? No sé, pero es necesario. Pero vamos a llegar a nuestro destino. Verso 27. Pablo era sincero y realista. Verso 27 dice, venida la 14ª noche. 14ª noche, han pasado 14 días, 2 semanas en alta mar. Y siendo llevados a través del mar Adriático, dice, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. ¿Qué significa esto, pastor? Es de que cuando ellos sospechaban que estaban cerca a tierra y era de noche, no había linterna para alumbrar diciendo, oye, ves por ahí un cerrito. No. Hoy está en la playa de Pachacútec. No había. Entonces, pero era de noche. Ellos usaban una sonda. ¿Y pastor qué era sonda? Pregúntale a Lucas. No, la sonda era lo siguiente. Era una especie de cuerda complomada donde ellos tiraban al mar y medían. Dice, la primera vez medía 20 brazas. La segunda vez 15 brazas. ¿Qué significa? Que cada vez estaban más cerca a tierra. La primera vez la profundidad 20 brazas, segunda vez 15 brazas. Las sospechas eran reales, están acercándose a tierra. 29, y teniendo que dar en escollos, dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, dice, ansiaban que se hiciese de día. Entonces ellos para luego, para no alejarse, porque ya estaban cerca de la tierra, dice, echan anclas. Las anclas eran para fijar la embarcación y lo echan por la popa, dice. ¿Y qué es la popa? Pregúntale a Lucas. No, la popa es la parte trasera del barco. Y ellos echan anclas por la parte trasera del barco para fijar el barco ahí, porque estamos cerca a tierra, ¿no? Estamos a 15 brazas de profundidad. Están tomando todas sus acciones. Verso 30. Entonces los marineros miran los marineros, los expertos en navegación, ¿qué es lo que hacen? Dice, como estaban cerca a tierra, alguien dijo por ahí, las ratas salen primero, pero aquí lo que sucede es que los marineros quisieron huir primero. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife, el bote salvavidas, al mar. Aparentaban como que querían alargar las anclas de la proa. Y encima, aparentando, ¿no? No dijeron, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos, sino estaban aparentando que querían alargar la ancla, echaron el esquife y lo que pretendían era salvar su vida. Eso es lo que en algún principio los que habían aconsejado a la tripulación, al centurión, diciendo, continuemos nada más. Finalmente vemos que el consejo del mundo se desvanece y por sí se contradice. Y los marineros están queriendo huir. ¿Te das cuenta?
A esos que en una primera instancia todos ellos habían oído y dado credibilidad, ahora están queriendo huir. Y Pablo no dice, ya que huyan nomás, no hay problema, ya se mueren. No, no va a decir eso Pablo, mira lo que dice Pablo. Entonces los soldados, no, verso 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros podéis, no, dice, no podéis salvarlos. Y Pablo finalmente dice, ellos siguen siendo útiles. Y no está descartando a los marineros, diciendo que no huyan porque ellos siguen siendo útiles, no se van a poder salvar. Dios me ha dado la promesa, pero tenemos que hacer uso de ellos. Es como aquel, ¿no? Dios me da la promesa de que voy a sanar y debo de confiar en Dios, pero toma tu pastilla. Ah, no, ya pastilla, ya no, ten cuidado. El consejo de Dios no se va a contradecir también a la ciencia. Entonces, de alguna manera, o la ciencia finalmente es buena, pero finalmente confía en Dios, pero no descartes, ¿no? Hay de aquel consejo dice, hermanito, ya no tomes pastilla, ya tranquilo, así nomás, ten cuidado, son útiles, pero nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Y Pablo no los descarta, está diciendo. Entonces 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse, ¿no? Entonces, eh, los soldados no dejan que se huyan en los esquifes estos, ¿no? Dice, entonces dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que, a todos, es interesante, ¿eh? Durante todo este tiempo muchos no comían, estaban, ya te imaginas, ¿no? Con el rostro todo decaído, sin fuerzas, no había ganas ni de comer, todo era viento, tempestad, nos estamos hundiendo, todo está oscurecido, no quiere amanecer, no hay, y todos estaban desanimados. Entonces Pablo, ¿qué es lo que dice? Chicos, pero hay que comer, pues no, nos hemos olvidado. Por ahí no es de que ya de una vez sirvan la hamburguesa. Entonces dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el decimocuarto día de que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y aquí Pablo tiene la plena convicción de que Dios va a cumplir su promesa, lo que le había dicho a través del ángel. Yo he entregado a cada uno de los tripulantes, tranquilo, van a vivir todos. Y Pablo dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Todos van a vivir. Por lo tanto, coman, chicos. La tempestad no te va a matar, pero puedes morir de hambre, pues entonces come, ¿no? O sea, y a veces pasa eso, ¿no? No tengo ganas de comer, come. Así, pues dejando de comer no vas a solucionar el problema, ¿o no? O sea, a veces pasa, ¿no te ha pasado? Estamos en problemas, bronqueados, situaciones, deudas, preocupaciones y no quiero comer. ¡Come! Lo ideal es come, ¿no? Pero ¿qué nos dice la carne? No, no comas, desanímate. Y Pablo aquí lo que está haciendo es lo contrario. Le está dando la vuelta diciendo, anímate, come. Hay una promesa. Dios está al control, come. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Y vemos como Pablo, incluso este tiempo de la comida, usó para dar testimonio de Dios. Dice, dio gracias a Dios. Aquí es un punto muy interesante porque muchos dicen, parece que Pablo está celebrando la Santa Cena, porque dice, y tomó el pan y dio gracias a Dios. Y son palabras que se usaban normalmente en la iglesia cuando celebraban la Santa Cena. Y tú dices, no, ¿cómo va a celebrar la Santa Cena ante incrédulos, presos y todo lo demás? Si Jesús la celebró ante Judas y Pedro y Tomás y todos, ¿cuál es el problema? Bueno, no nos podemos atrever, la Biblia dice, pero conociéndolo a Pablo, él no se aprovechaba en ninguna oportunidad, ¿no? Y además sabemos que celebrar la Santa Cena, ¿qué es? Conmemorar el sacrificio de Cristo. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que dio gracias a Dios y que definitivamente habló de Dios y que definitivamente tienes un pan frente a ti, como Pablo, como maestro, como todo educador, va a partir el pan y va a decir, chicos, mientras comen, les comento, el Cristo, el Dios en quien me está protegiendo y me está llevando a Roma, hizo esto por la humanidad y dio testimonio. Siempre hay oportunidad para reconciliarnos con Dios. Siempre hay una buena oportunidad, incluso en medio de la tormenta, para reconsiderar nuestra comunión con Dios. Con mayor razón, cuando estás pasando por tormentas, ven a la cruz de Cristo y conmemora su sacrificio. La Santa Cena, si bien es cierto, es un privilegio,
pero también es una necesidad del creyente volver a la cruz en medio de la tormenta y confiar en el Señor y renovar nuestros votos al Señor. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sé, pero dio gracias y habló de Dios y comenzaron a comer todos. Entonces todos teniendo mira, ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Lucas es realmente, esto corrobora que fue diligente, se dedicó a contar uno por uno. Chicos, de nuevo me equivoqué, de nuevo los formaba y los contaba, ¿no? Eso es broma, ¿no? Pero se aseguró de escribir diligentemente. Éramos, dice, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la carga echando, ¿qué? El trigo al mar. Oye, pastor, están desperdiciando, hubiesen guardado por si acaso. Recuerda, Pablo les había dicho, la embarcación se va a perder, lo que se va a salvar son las vidas. Igual se iba a perder. Y querían aligerar la carga, que después de haber comido bien, echaron incluso el trigo al mar. ¿Habrá crecido? No sé. Pero esto expresa una confianza en la palabra que Dios está haciendo llegar a través de Pablo. Pablo, tú nos estás diciendo, tranquilos, no te he compartido la Santa Cena, no entiendes qué significa el partimiento del pan, confía. Pero tiro el trigo, tíralo. A veces es necesario tirarlo y depositar toda tu confianza en Dios. Porque lo contrario, tu confianza va a estar en eso. Quita esos atajos y tíralo. Mira, y les va a pedir que tiren algo más luego. 39. Cuando se hizo de día, no reconocían, dice, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Entonces ellos ven una playa al frente, la playa Bahía Blanca, Pachacútec, no, eso era la playa, pero dicen, oye, allá hay una playa, vamos a varar allá. Dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Esa seguridad temporal que le daba las anclas, era necesaria cortarlas. Pero, ¿y si de pronto no llegamos a la playa? Confía, corta esas anclas. Hay anclas que tenemos en nuestra vida que a veces nos dan cierta seguridad, pero no nos quiero despojar de ellas. Y dice, continúa. Dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Dice, largando también las amarras del timón e izada el viento, dice la vela de proa, afilaron hacia la playa. Entonces vieron la playa y se van a dirigir hacia la playa, levantando las velas y todo lo demás. Pero cuando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Aclarar acá dos puntos. ¿Qué es proa? Es la parte delantera del barco. ¿Qué es poa? Digo, la popa, la parte trasera. Entonces, la proa se plantó, dice, ¿no? Se plantó como cuando está yendo con un carro a toda velocidad y levantan el freno de mano y ¡puf! Eso va a dar vuelta a campana, ¿no? Entonces, la proa, la parte delantera, se empotró y toda la parte de la popa, la parte trasera, el viento comenzó a abrir el barco, prácticamente a destrozarlo. Y el barco estaba plantado ahí. ¿Te imaginas la escena de terror en ese momento, ¿no? Entonces los soldados acordaron matar a los presos y estos soldados quisieron matar a los presos porque van a huir y están cerca de la playa. Recuerda que para aquel entonces la vida del preso era la vida del soldado. Si tú dejabas escapar un preso, te costaba la vida, ya se acuerdan. Eso eran los romanos. Entonces, ellos quieren matarlo antes de que luego digan, oye, se te escapó el preso, te mato, ¿no? Dice, que quisieron matar a los presos para que ninguno fugase nadando. Dice. Ya podían nadar, ya estaban cerca de la playa. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, que era otro preso, definitivamente no, pues no era dable. Si Pablo es el que de alguna manera les había, era la seguridad ahora visible, la seguridad es Dios, pero visible ante el centurión es Pablo. Entonces el centurión dice, no, tranquilos, no maten a nadie. Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces dice, chicos, todos los que puedan nadar, naden, pues, ¿no? Y los demás, dice, y los demás parte en tablas, otros tomaron tablas del bote o del barco, parte en cosas de la nave, otros tomaron ciertos accesorios de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y finalmente da cuenta que lo que Pablo dijo, porque Dios se lo dijo en esa petición de oración,
se cumplió. Y finalmente, la credibilidad de Pablo estaba en pie. Cuando en algún momento dieron descrédito a su consejo, ahora el tiempo, como dicen algunos, está dando la razón. Entonces, mis hermanos, hemos visto dos maneras de cómo afrontar la tempestad. Primera manera, confía en el consejo de Dios y te vas a ahorrar todo eso, ¿no? Pero aún así, si ya estás en medio de una tormenta, recuerda, muchas veces es recordar lo que Dios ya te dijo, pero no quedarte en lo que Dios te dijo para lamentarte de por vida, sino tomar acciones. Anímate, ora, confía en Dios, que finalmente Él va a preservar tu vida, porque tú le perteneces a Dios y tú le sirves a Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos?